What cigarette do you smoke? You'll be interested to know how the doctors of America answered that question. Tens of thousands of doctors in all parts of the country, in every state of the Union. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. See for yourself why Camels are so popular with the doctors of America. Ice-cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual-sized bottle has no more calories than half a grapefruit. Another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Only from not-too-sweet Coca-Cola. Oh, and remember, Coke is low in calories, too. Say, now, don't you get any thinner. Bueno, como pudieron ver, el día de hoy vamos a empezar esta serie nueva que es Piénsalo de nuevo. Y si pusiste atención a este video que acabamos de ver, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pensarías de personas que siguen afirmando que estas cosas son buenas? Imagínate encontrar personas que siguen pensando que el fumar es bueno. O personas que afirmen que el tomar Coca-Cola te va a ayudar a estar delgado. ¿Qué pensarías de ellos? Que a pesar de toda la información y el conocimiento actual, insistieran en formas equivocadas de pensar, ¿verdad? Y tú tendrás tu respuesta para esa pregunta de qué pensarías de ellos. Pero en esta serie estaremos hablando de cómo en ocasiones tú y yo podemos estar pensando de forma equivocada en relación a Dios, en relación a nuestra fe, a pesar de que la evidencia apunta en otra dirección. Entonces me gustaría que en las próximas semanas, ¿verdad?, mientras vamos viendo esta serie, estés abierto a esta posibilidad, te vuelvas un poco vulnerable y te preguntes a ti mismo, ¿verdad?, si es posible que tú tengas ideas, pensamientos, conceptos acerca de Dios, acerca de tu fe, que están equivocados, que a la luz de la evidencia que tenemos en la Biblia, ciertas cosas que pensamos no son las correctas. Así que espero que en las próximas semanas realmente este sea un viaje para nosotros donde podemos desafiarnos, donde podemos desafiar lo que estamos pensando. Y tal vez cosas que hemos pensado por mucho tiempo, por muchos años. Y quisiera empezar recordando este pasaje que hemos visto ya hace algunas semanas. Yo lo he mencionado algunas veces porque este pensamiento la idea detrás de esta serie, ¿verdad?, ha estado en mi mente y en mi corazón ya por algún tiempo, y he estado tocando este pasaje algunas veces. Está en Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 22 y dice: no desprecien las profecías, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen lo malo. Otra vez, no desprecien la profecía, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Para empezar, me gustaría que definiéramos la palabra profecía. Empieza el pasaje diciendo, ¿verdad?, no menosprecies, no desprecien la profecía. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando utiliza esa palabra profecía? Y esa es la definición de profecía. Profecía es un discurso que emana de la inspiración divina y que declara los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo, amonestando o consolando. ¿Sí? Eso es una profecía. Obviamente también la profecía en la Biblia tiene el concepto de poder predecir el futuro, que regularmente cuando tú y yo pensamos acerca de la palabra profecía, creemos que siempre se trata solo de predecir el futuro, ¿verdad?
Así estamos acostumbrados, así la usamos regularmente la palabra profecía. Pero el día de hoy quiero que entendamos que en el concepto judío no implicaba solamente predecir el futuro. Una profecía, como lo acabo de leer, embarcaba o encerraba otras ideas, otros conceptos, como la idea de que era un discurso, ¿verdad? Que ya sea un profeta, un maestro, un pastor, daba a la iglesia, a los cristianos, daba a las personas con el propósito, ¿verdad?, de declarar la voluntad de Dios a través de, como dije ahorita, ¿verdad?, de ser reprendido, reprendiendo, amonestando o consolando. Entonces, cuando tú y yo abrimos nuestro concepto de lo que la palabra profecía es, en cierto sentido, lo que tú y yo hemos aprendido en la iglesia a través de sermones, de pláticas o de conferencias, entrarían dentro de la definición de profecía, ¿sí? Hay algo que tú y yo creemos o deberíamos de creer, o por lo menos es la intención de todos nosotros, ¿verdad? Y es que cuando uno de nosotros nos paramos aquí en la plataforma a compartir un mensaje, a compartir una plática, ¿verdad?, que surge de las Escrituras, todos por lo menos tenemos la intención, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios, de creer que Dios nos está hablando o me puede hablar a través de la persona que está compartiendo, que está dando un mensaje, ¿verdad? Entonces, en cierto sentido, ¿verdad?, cuando una persona enseña, cuando una persona da una plática, y lo hace, ¿verdad?, entendiendo que está compartiendo la palabra de Dios, podría caber dentro del concepto de profecía. Ahora, algo interesante de lo que dice Pablo, ¿verdad?, es que Pablo dice, cuando una persona dé este discurso, dé este mensaje, ¿sí?, retén lo bueno, rechaza lo malo. Pero lo interesante es que Pablo no dice, si contiene algo que está mal, ya no es profecía, ¿verdad? Qué interesante que Pablo le siga llamando profecía, la identifique como profecía, como algo que se inspira o nace en el corazón de Dios, pero luego reconoce que está la parte humana, ¿verdad? La persona que comparte, la persona que habla, no deja de ser humano. Por eso Pablo dice, retened lo bueno. Quédense con lo bueno que escuchen, pero rechacen lo malo. Otra versión dice, si algo está contaminado con maldad, rechácenlo. Quiere decir que cuando tú y yo estamos escuchando una plática, un sermón, como tú le quieras llamar, si lo que tú escuchas está contaminado con maldad, la instrucción de Pablo es recházalo. Déjate pongo este ejemplo. ¿Qué de una persona, de un pastor, de un líder que predica un sermón utilizando la Biblia para justificar la violencia, la discriminación o el racismo? ¿Qué tenemos que hacer? Aunque esa persona te diga y te cite la Biblia, si tú puedes detectar que ese mensaje te está de alguna manera despertando en ti o te está empujando a ti a caer en la violencia, en la discriminación o el racismo, si ese mensaje está manchado con maldad, la instrucción de Pablo es recházala. Quédate solo con lo bueno, rechaza todo lo malo. Ahora, si Pablo nos dice que esto lo debemos de hacer cada vez que escuchamos un mensaje, ¿no sería sano también aplicarlo al conjunto de ideas y conceptos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida? Yo no sé cuántos años tú tengas en la iglesia como cristiano, aunque nuestros conceptos de fe o espirituales no solamente los obtenemos en la iglesia, ¿verdad? También los obtenemos en nuestra casa, donde crecimos, lo que escuchamos a nuestros padres decir, enseñarnos, ¿verdad? Entonces, si Pablo dice, cada vez que escuches un mensaje, analízalo,
júzgalo, retén lo bueno, rechaza lo malo. ¿No sería sano entonces que nosotros también hiciéramos una especie de inventario, ¿verdad?, de nuestras ideas, de nuestros conceptos espirituales, de fe acerca de Dios, y que nos preguntemos si en las ideas y conceptos que nosotros tenemos, que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra vida, hay cosas que debemos de retener, pero también hay cosas que debemos de rechazar? Especialmente, ¿verdad?, si por largos periodos de tu vida tú has estado escuchando enseñanzas, pero no has tenido la disciplina de rechazar lo malo, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos escuchando a alguien desde una plataforma o con un nombre, el pastor, el profeta, el líder, ¿verdad? Tal vez no nos atrevemos a cuestionar si lo que se está diciendo no es lo correcto. No nos atrevemos a cuestionar si algo está contaminado con maldad. Y tal vez no porque la intención del líder sea engañarte, no porque la intención del pastor sea guiarte por el camino incorrecto. No, tal vez solo porque somos humanos y podemos equivocarnos y podemos tener una interpretación incorrecta de lo que la Biblia dice. Entonces mi desafío para cada uno de nosotros es no solamente que veas este pasaje como una invitación a que la apliques solamente en cada vez que escuchas un sermón, sino que reconozcas que mucho de lo que tú crees y mucho de lo que tú piensas acerca de tu fe y acerca de Dios es el resultado de muchos sermones, de muchas enseñanzas que has escuchado y que tal vez necesitas preguntarte, cuestionarte si hay cosas malas, algo que está contaminado con maldad, de esas ideas que tú tienes, que necesitas rechazar. Me gustaría empezar con el primer punto, y es que todos tenemos una teología. Especialmente si estamos aquí en la iglesia, yo pensaría que cada uno de ustedes tiene una teología. Es decir, todos tenemos una manera de pensar acerca de Dios. Hay cosas que creemos acerca de Dios y su carácter. Tal vez algunos de ustedes tengan conceptos muy elaborados acerca de Dios, ¿verdad? Tal vez pudieras hasta darnos una clase a muchos de nosotros de los conceptos que tú tienes de Dios. Otros tal vez tienen conceptos un poco más simples, más sencillos, pero al final no dejas de tener una idea, un concepto acerca de Dios y de su carácter. La gran mayoría, especialmente los que estamos aquí en esta mañana, creemos en algún tipo de Dios. Y eso es lo interesante. Tú y yo podemos estar cantando las mismas canciones, podemos estar escuchando el mismo sermón, pero podemos estar creyendo en conceptos diferentes acerca de Dios, del carácter de Dios, de cómo Dios es. Entonces todos creemos en algún tipo de Dios, y esta creencia nos lleva a hablar o a expresarnos acerca de Dios de cierta manera. Un escritor dice: nuestra vida misma es una expresión de lo que creemos acerca de Dios. Y sabes que muchas veces no es tan obvio para nosotros que la vida que vivimos es una expresión de lo que creemos acerca de Dios. Pero algo que yo he notado es que a veces nuestros conceptos acerca de Dios, nuestras ideas acerca de Dios, especialmente las equivocadas, ¿verdad? Como que están en el background, se puede decir. ¿Sí me entiendes? Como que no las reconocemos tan presentes, pero de alguna manera son una influencia sobre nosotros, en nuestra vida, en la manera en que vivimos. Especialmente si estamos teniendo ideas equivocadas acerca de Dios. Dice este escritor: nuestra salud emocional, relaciones, actitudes y valores se ven afectados por nuestro concepto de Dios.
Todos vivimos a merced de nuestras ideas sobre nuestro Hacedor. Entonces, de entrada es por lo menos reconocer que todos nosotros tenemos una idea, un concepto acerca de quién es Dios. Puede ser el correcto, puede ser el equivocado, pero lo tenemos. Cada uno de nosotros tenemos una teología acerca, una teología personal. Ahora, segundo punto que quiero hablar es que Jesús era proponente o promotor de pensar las cosas de nuevo. Esta serie se llama Piénsalo de nuevo. Si hay ideas, si hay conceptos que tú tienes acerca de Dios, la invitación de esta plática es piénsalo de nuevo. Piénsalo de nuevo a la luz de la evidencia que tenemos en las Escrituras. A la luz de la evidencia que tenemos en la persona de Cristo. ¿Sí? Pero Jesús, como dije, ¿verdad? Era proponente de pensar las cosas de nuevo. Porque yo sé que puede sonar un poquito peligroso, ¿verdad? ¿Cómo que Roberto nos está invitando a reconsiderar lo que creemos? Que no los asuntos de la fe ya están establecidos, no podemos moverle, no podemos cambiar nada. Es peligroso el que se nos invite a pensar las cosas de nuevo. Pero otra vez, Jesús era proponente de pensar las cosas de nuevo. Especialmente Jesús era proponente, no sé si esa es la palabra correcta, ¿verdad? Era proponente de esa idea, especialmente con la posibilidad de cambio, con la posibilidad de llegar a tomar una posición opuesta a la original. En otras palabras, nosotros tenemos que estar abiertos a considerar y analizar nuestros conceptos con la posibilidad de que vamos a cambiar nuestra manera de pensar a una forma opuesta a la que pensamos acerca de Dios o de nuestra fe. Veamos los siguientes ejemplos hablando de Jesús. Antes de ver los ejemplos, déjame decirte lo siguiente. Todas las leyes que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento, que hay muchísimas, nos son presentadas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos son presentadas como leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. La gran mayoría, no estoy tan consciente si haya leyes que simplemente el escritor dice, estas no son leyes de Dios, son mis leyes, ¿verdad? Creo que no. La gran mayoría, ¿verdad?, de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento se nos son presentadas como leyes que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 2, 21, 1, cuando Moisés va a empezar a dar un montón de leyes, la escritura dice, estas son las ordenanzas que le darás a Israel. ¿Sí? Dios hablando, diciéndole a Moisés, estas son las ordenanzas que le darás a Israel. Entonces Moisés empieza a dar un sinnúmero de leyes. Ahora, había un par de leyes en el Antiguo Testamento que me gustaría analizarlo con lo que hizo Jesús y que lo leímos al principio de esta reunión. Por ejemplo, hablando de alguien que hacía algo en contra de otro con maldad, alguien intencionalmente lastimaba a alguien, alguien intencionalmente mataba a alguien, había una ley en el Antiguo Testamento. Alguien intencionalmente robaba, no sé si puedes robar no intencionalmente, ¿verdad? Pero si alguien intencionalmente robaba, había una ley en el Antiguo Testamento. Y decía la ley, no, estamos hablando de los que hacen algo malo intencionalmente. Dice, no te compadecerás, no vas a tener compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? No vamos a entrar ahorita a discutir los méritos de esa ley, ¿verdad? Que obviamente las tiene. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo Jesús nos desafía a pensar de nuevo sobre algo que ya hemos aceptado, que rige nuestra vida, que es la manera en que vemos el mundo. Eso decía la ley.
Pero Jesús le dijo a sus oyentes, ¿han oído la ley que dice? Entonces, para empezar, Jesús no está diciendo, esa no es ley. Y recuerda, detrás de esta frase, ¿verdad? ¿Han oído la ley que dice? Es la idea, la creencia que todas las leyes que están en el Antiguo Testamento nos fueron dadas ¿por quién? Por Dios, a través de Moisés, a través de los escritores, pero se originan en Dios. Entonces Jesús está haciendo algo muy interesante aquí, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo, ¿han oído la ley que dice? Ojo por ojo y diente por diente. Y obviamente, imagínate, tú si hubieras sido judío en el tiempo de Jesús, todos saben de lo que Jesús está hablando. La gran mayoría de ellos se sabían de memoria el pasaje, podían irse a la Biblia, ¿verdad? Y rápido encontrar la página, la hoja en la que se encuentra. Así de relacionados estaban con ese pasaje. Pero Jesús le dice, eso dice la ley. Sí, esa ley que todos nosotros creemos que se origina en Dios. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Antiguo Testamento decía, no tendrás compasión, no te compadecerás. Esta es la ley, por esta ley nos regimos, no vas a tener compasión. Pero Jesús está desafiando a las personas con una nueva manera de pensar. Jesús está diciendo, vas a tener compasión. ¿Sí? Jesús está, y eso es lo interesante, ¿verdad? Y espero que no te asuste. Jesús está invitando a las personas a que adopten una manera de pensar que contradice la ley. Wow. Jesús está desafiando a las personas a pensar o a adoptar una manera de pensar que contradice una ley que se encontraba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces yo sé que a veces tú y yo podemos, como yo decía ahorita, ¿verdad? Es peligroso hacer eso. Es peligroso cuestionarnos si lo que pienso está bien. Pero una frase que utilicé ahorita es a la luz de la evidencia que tenemos, a la luz de quién es Cristo, a la luz del mensaje de Jesús. Porque si tú crees que Jesús, puedes leer todo el Antiguo Testamento y lo llegas a Jesús, y si tú no entiendes que Jesús es un personaje que viene a cambiar todo, que Jesús es la persona que viene a radicalmente cambiar la manera en que pensamos acerca de Dios y los seres humanos, ¿sí? Si tú crees que hubiera sido suficiente para tu fe quedarte con el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es suficiente para hacer de mí el mejor cristiano, estamos equivocados, ¿sí? Jesús vino por una razón. Jesús llegó por una razón. Recuérdate que Jesús dijo, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, ¿verdad? Cuando nos preguntamos cómo es Dios, la respuesta es Dios es como Jesús. Hay otro pasaje, ¿verdad? Que todos no lo sabemos, que dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Ningún personaje del Antiguo Testamento vio a Dios. Quiere decir que aún en sus conceptos acerca de Dios hay cierta limitación en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan acerca de Dios. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios. Pero luego el Nuevo Testamento dice, nadie ha visto a Dios, solo o solamente su Hijo. Jesús es el único que realmente puede venir y decirnos, así es Dios.
Y tú y yo podemos confiar en que la versión que Jesús nos da de quién es Dios es la correcta. ¿Por qué? Porque Jesús ha visto a Dios, ¿verdad? A diferencia de todos los demás seres humanos. Sigue Jesús diciendo: han oído la ley que dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Han oído la ley que dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Déjame decirte algo acerca de este pasaje. La realidad es que en ninguna parte del Antiguo Testamento dice directamente que debes de odiar a tus enemigos. ¿Sí? Sí encuentras pasajes que dicen en el Antiguo Testamento que debes de amar a tu prójimo. Ese sí lo encuentras directamente, literalmente en el Antiguo Testamento: ama a tu prójimo. Lo que no encontramos es un pasaje que diga: odia a tus enemigos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Por qué Jesús dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo? Y lo que tenemos que recordar es que el pueblo judío, y hasta ahorita, mucho de la fe judía tiene que ver con la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, lo que había sucedido es que, aunque la ley no decía directamente que odiaras a tus enemigos, pero estaba implícito en muchas de las leyes. Por eso los maestros del Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, era fácil para ellos llegar a la conclusión: ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Entonces, esa era la enseñanza común en el pueblo de Israel. Por eso es entendible, ¿verdad? Podemos entender por qué los judíos no solamente pensaban que estaban justificados en odiar a cierto grupo de personas, sino que ellos pensaban que debían de odiarlos. ¿Sí? Imagínate cuando tú tienes ciertos conceptos acerca de algo, que tú llegas hasta justificar el odiar a ciertas personas. Y no solamente eso, sino que piensas: es que esta es mi responsabilidad, yo tengo que odiar a estas personas. Esa era la manera de pensar si no de todos, ¿verdad?, de una gran mayoría del pueblo de Israel. Pero Jesús les dice: amad a vuestros enemigos. De esta manera estaba animando a las personas a pensar y actuar de manera opuesta a lo que se entendía como lo prescrito por la ley y adoptado por la mayoría. Que este es el otro desafío cuando tú y yo estamos considerando lo que creemos o lo que pensamos, porque a veces tenemos cierto consuelo o confort cuando nos damos cuenta que los demás creen exactamente como yo estoy creyendo en este momento. Y si todos los demás creen exactamente como yo creo, es muy difícil cambiar mi manera de creer o de pensar. Pero eso es lo que está haciendo Jesús con las personas, porque todos creían que estabas justificado en odiar a tus enemigos. No solamente que estabas justificado, que debías de hacerlo. Y Jesús los desafía para que piensen de manera diferente a la mayoría de las personas. Pero eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. En ocasiones preferimos nuestras maneras equivocadas de pensar que lidiar con una nueva manera de pensar. Nos asustan las implicaciones de una nueva manera de pensar. Imagínate el judío escuchando a Jesús. Oíste que fue dicho: ama a tu prójimo, odia
a tus enemigos. Pero ahora yo te digo, ama a tus enemigos. El tener que lidiar con esas implicaciones a veces es suficiente para que no lo hagamos. A ver, Señor, ¿estás diciendo que si alguien me ofende, que si alguien hace algo en contra de mí, tengo que amarlo? Señor, es muy difícil, ¿verdad? Prefiero quedarme con mi antigua manera de pensar. Y eso es lo que nos sigue pasando a nosotros. Es cómodo a veces seguir pensando de cierta manera por los desafíos que nos traen una nueva manera de pensar. Pero quiero terminar el día de hoy tocando un tema que es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de esta serie. Y es tomar un punto, un tema y decir, a ver, ¿cómo estás pensando en esta área? ¿Debes de reconsiderarlo? ¿Debes de pensarlo de nuevo? Especialmente si a la luz de la evidencia que tenemos en las Escrituras, en la persona de Cristo, puede ser una manera equivocada de pensar. Entonces el día de hoy vamos a ver, que sería el primero de muchos que vamos a ver estas semanas, es repensar la idea de que Dios ve a los seres humanos como sus enemigos y quiere condenarlos. Otra vez, repensar la idea de que Dios ve a los seres humanos como sus enemigos y quiere condenarlos. Ahora, creo que la gran mayoría de nosotros diríamos, Roberto, yo no creo eso. ¿Sí? Tal vez otros tengan sus dudas, ¿verdad? Si lo creen o no. Pero creo que a veces tú y yo hemos sido tan influenciados con ciertas ideas, con ciertos conceptos, que aunque no reconozcamos que creemos eso, lo creemos, como dije ahorita, ¿verdad? No encuentro la palabra, lo creemos en el background. Lo creemos de una manera muy sutil, está medio escondida, pero dicta muchas de las cosas que pensamos acerca de las personas y acerca de Dios. Y el día de hoy simplemente quiero que veamos la evidencia que tenemos en la Biblia acerca de esto. ¿Es Dios un juez severo esperando ansiosamente el día del juicio final para mandar a la mayoría de la gente al infierno? ¿Ese es el Dios al que tú y yo le cantamos el día de hoy? Porque a veces cuando escuchas a algunos cristianos te da esa impresión. Nos pintan a un Dios, ¿verdad?, que está ansiosamente desesperado, ¿verdad?, o esperando que llegue el día del juicio final para mandar a todos los pecadores al infierno. Esa imagen se nos presenta en muchas ocasiones. ¿Ese es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Es Dios para ti un juez severo, esperando ansiosamente el día del juicio final? ¿Es Dios un Dios que disfruta o quiere mandar a la gente al infierno? ¿Sí? A veces tal vez en una buena intención, ¿verdad?, de líderes de antes, de querer traer cierto temor a tu vida para que enderezaras tu vida. Es como esta idea: Dios te quiere mandar al infierno, te va a mandar al infierno. ¿Es Dios así? ¿Esa es la intención de Dios? ¿Eso es lo que mueve el corazón de Dios? ¿O la evidencia nos dice algo diferente? Fíjate lo que dice el pasaje más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Antes de que hubiéramos cristianos, antes de que alguien pudiera poner su fe en Jesús, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos da esta realización, esta verdad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no sé si a veces nos damos cuenta que estuvimos cantando hoy y lo repetimos varias veces. Cantamos: Cristo, ¿qué? El que salva, ¿verdad? Y a veces podemos tener ideas, ¿verdad?, de este Dios que está ansioso por mandar gente al infierno.
E ignoramos a veces lo que estamos cantando, ignoramos lo que la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Yo no estoy discutiendo ahorita, ¿verdad?, si habrá personas que irán al infierno o no. Estoy hablando de cuál es el corazón de Dios, cuál es la intención de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Cristo es el que salva. Y ahí mismo dice, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y termino con el siguiente. En 1 Timoteo 2, 1 al 4, Pablo dice lo siguiente: Dios, nuestro Salvador. Imagínate que nosotros, Dios nuestro condenador. No, Dios nuestro Salvador. Y luego nos habla del corazón de Dios. Quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es el corazón de Dios? Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quiénes? Por todos. Ese es el corazón de Dios. Esa es la intención de Dios. Eso es lo que motiva a Dios. No condenar, no mandar gente al infierno. Lo que motiva a Dios, lo que acciona el corazón de Dios es salvar, es rescatar. A lo largo de mi vida me ha tocado escuchar este pasaje, especialmente la frase que dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Muchas veces he escuchado predicadores o a personas simplemente que no son predicadores, ¿verdad?, utilizar esa frase de ese pasaje, pero lo usan como un argumento de división y juicio, muy lejos del espíritu o la intención con el que Pablo lo dijo. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado a alguien, verdad, apasionadamente decir, verdad, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Pero el espíritu detrás de esa declaración no es la de unidad, no es la de la gracia de Dios. Es más de división, es más de juicio, es más porque tú no estás aceptando a Cristo como el Hijo de Dios, porque tú no estás. Y así lo dijo Pablo. Esa era la intención de Pablo cuando dio ese pasaje, cuando dijo esa verdad que tú y yo creemos, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No, claro que no. Si podemos poner otra vez, o no sé si lo hemos quitado, si pueden dejar ahí el pasaje. Fíjate las dos frases que hay, una antes y otra después de esta frase. La primera dice: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios entre Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En ninguna parte, en la forma en que Pablo lo enseñas, tú encuentras un espíritu de división, un espíritu de nosotros sí, ustedes no. No, es un mensaje de esperanza lo que Pablo está diciendo. Es una buena noticia para todos. Dios quiere que todos sean salvos a través de Cristo. Y Cristo mismo se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Es creer lo que a veces cantamos, ¿verdad? Que el Evangelio es el único mensaje de esperanza para la humanidad. ¿Qué impacto podríamos tener tú y yo si empezamos a creer, sí, lo que creemos, ¿verdad? Que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero que no utilicemos esa verdad para la división, que no utilicemos esa verdad para poner a unos arriba y a otros abajo, sino para decir: si la mayoría de nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos y darnos cuenta del regalo que está aquí, que Dios quiere salvarnos a todos,
que Jesús mismo quiere salvarnos a todos, que Él dio su vida para el rescate de todos nosotros. Tal vez hay cosas que debemos de corregir la manera que pensamos. Hace tiempo estaba escuchando, hace una semana algo así, estaba escuchando una predicación y decía el pastor, ahorita tú y yo pudiéramos hacer un ejercicio, dice. Y si tú tienes alguna idea, tú piensas algo que pudiéramos decir que no es tan bueno. Tú piensas algo que no es tan bueno, algo que hasta es malo. Tú pudieras venir conmigo, dice el pastor, y me pudieras decir, yo pienso esto. Estamos hablando de algo negativo, algo malo. Y el pastor dice, y yo pudiera encontrar un pasaje en la Biblia que justifica tu manera de pensar. Y eso es verdad. ¿Verdad? Si tú has leído la Biblia, tú vas a darte cuenta que, y no solamente es que está ahí, así se ha usado la Biblia. La Biblia se ha usado muchas veces para justificar cosas no buenas. ¿Verdad? Y sin la intención de juzgar a nadie, pero la Biblia se ha utilizado para justificar la esclavitud. La Biblia se ha utilizado para justificar la discriminación. La Biblia se ha utilizado para justificar el que un hombre pueda tener muchas mujeres. Puedes encontrar un versículo para todo, o casi todo. Pero una pregunta que a mí me gusta hacer es, ¿tú crees que tú puedes ir con Jesús y preguntarle a Jesús si estás justificado en discriminar a alguien? Puedes ir tú con Jesús y preguntarle si estás justificado en odiar a alguien. ¿Crees que puedes ir con Jesús y preguntarle si estás justificado en tener más de una mujer? Claro que no, la gran mayoría de nosotros diríamos, no, Jesús no me va a dar por mi lado en esos aspectos. Pero a veces, ¿verdad? Como que nos confundimos en nuestra fe, como que no sabemos a quién seguir, ¿verdad? Y la respuesta es, tú y yo somos discípulos de Cristo. El llamado sobre cada uno de nosotros es seguir a Jesús, es seguir su ejemplo. Obviamente Jesús confirmó muchas de las escrituras, ¿verdad? La gran mayoría de las escrituras Jesús las confirmó, pero hay ciertos aspectos, aún que encontramos en la Biblia, que Jesús nos llama a tener una visión más amplia, más grande y que refleje con mayor precisión quién es Dios y cómo es Dios. Si tú y yo creemos que el Antiguo Testamento era suficiente para decirnos cómo es Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? El mismo libro de Hebreos dice que Dios nos habló de muchas maneras, a través de los profetas, a través de la ley, a través de todas estas cosas. Dios estaba acercándose a nosotros, ¿verdad? Tratando de ayudarnos a conocerlo. Pero luego dice, pero en el último tiempo, como forma definitiva, Dios vino a hablarnos a través de su Hijo, que es la misma imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Como Cristo. Cualquier otra respuesta, ¿verdad?, no es la correcta. Hay un escritor que dice, no solamente Dios es como Cristo, en Dios no hay nada que no sea como Cristo. En Dios no puedes encontrar nada que sea anticristo. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Como Cristo.